Buenas. Bueno, pues hoy vamos a explicar la ley de Boyle-Mariotte. Es una de las leyes que hemos visto de los gases, ¿vale? Vamos a ir explicando de una en una y ahora nos toca la de Boyle. Bueno, pues esta ley es una ley que relaciona la presión y el volumen de un gas cuando mantenemos la temperatura constante. Es decir, va a ser un proceso isotérmico, ¿vale? Temperatura constante significa que es un proceso isotérmico. Bueno, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿vale? Imaginaros que tenemos un recipiente lleno de gas y tenemos un émbolo. Si nosotros empezamos a apretar ese émbolo, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el gas se vaya comprimiendo. Por lo tanto, cuando yo aumento mi presión, hago que disminuya mi volumen. ¿Sí? Y cuando disminuyo mi presión, hago que el volumen aumente. ¿Vale? Es decir, yo tengo aquí un gas que está ocupando un volumen V1 y aquí vamos a poner V2, que será el volumen que ocupe. ¿Vale? Y tengo una presión P1 que cuando yo la aumento, ¿vale? P1 va a ser menor que P2, ¿vale? Cuando yo aumento esta presión, hago que mi volumen disminuya. Por lo tanto, van a ser inversamente proporcionales, ¿vale? Con esto podemos decir que para calcular cualquiera de las variables tendremos que la presión en el primer instante multiplicado por el volumen en el primer instante será igual a la presión en el segundo instante multiplicado por el volumen en el segundo instante, ¿vale? Y podemos decir que esta sería claramente la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Ley. Vale, cositas que tenemos que tener muy claras, ¿vale? Cuidado, porque la presión se mide en atmósferas o en pascales, ¿vale? Pero a veces se puede medir en milímetros de mercurio, ¿vale? Siendo las equivalencias de una atmósfera igual a 101.300 pascales o una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos claro que la presión se va a medir en estas unidades, pero venimos aquí y decimos, a ver, una hojita más, que el volumen se mide en metros cúbicos o en litros. Y hay que tener claro que un decímetro cúbico es igual a 1 litro, ¿vale? Así que con esto ya tenemos también claro que el volumen se va a medir en cualquiera de esas dos unidades. Y aunque ahora en la ley de Boyle-Mariotte, ¿vale? Aunque en esta ley la temperatura es constante y no trabajamos con ella, tenemos que saber que se mide en grados Kelvin, siendo la temperatura en Kelvin igual a la temperatura en grado centígrado más 273, ¿vale? Así que vamos a subrayar
aquí tenemos la temperatura y aquí su equivalencia. Vale, pues aquí tenemos nuestra ley de Boyle-Mariotte y ahora lo que vamos a hacer va a ser resolver un ejercicio. Así que nos vamos con el primer ejercicio y nos dice: a presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Vale. Empezamos a poner los datos. Y nos dice aquí, tenemos una presión, ¿vale? P1 son 17 atmósferas. Y el volumen que ocupa nuestro gas es de 25 litros. Fijaros qué bien que ya tenemos la presión en atmósferas y el volumen en litro y no vamos a tener que modificar ninguna de las unidades. Y ahora nos dice, el gas lo tenemos a temperatura constante y experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Este enunciado está fatal, ahora lo modificaremos. 15 litros. Así que, ¿cuál es la presión que tenemos que calcular? Y nos están diciendo aquí que la temperatura es constante, ¿vale? Entonces, cuando la temperatura es constante, se cumple la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice? P1 por V1 es igual a P2 por V2. Así que yo vengo aquí y digo, bueno, pues genial, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues presión 2, ¿vale? Así que lo que tengo que hacer es dejarlo solo en uno de los miembros de la ecuación. Así que cojo y digo, P2 es igual a P1 por V1 y V2 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Así que P1 son 17 atmósferas por V1 que son 25 partido por 15. Y esto nos va a dar 17 por 25 entre 15 nos da 28,33. 28,33 periodo, ¿vale? Atmósferas. Y con esto ya tenemos